Palabras más, palabras menos. Es martes 21 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los ayuda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance de la pandemia de COVID-19, tema que desarrollábamos ayer con especialistas. La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, reportó 443 nuevos casos y 4 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas en nuestro país. Del total de contagios, 179 pertenecen al Distrito Capital, donde se ha identificado un brote importante. Esa fue la expresión que utilizó la funcionaria el día de ayer, tema que destacaba, por cierto, nuestro invitado, el doctor José Félix Oleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, quien pedía explicación al ministro de Salud sobre la capacidad que hay en Caracas para atender los casos de COVID-19. Ya hay más de 12.000 contagios en Venezuela. La situación de las clínicas privadas es comprometida, trabajan al tope de su capacidad por el incremento exponencial de los casos de coronavirus. Ayer hubo varias declaraciones al respecto, una de ellas la del vicepresidente de la Junta Directiva de la Clínica El Ávila, Héctor Marcano. Él explicaba que todavía tenían margen de acción porque han venido realizando una planificación intensa desde hace meses, pero que pronto iban a llegar al límite. Él hizo un llamado a las autoridades para autorizar los laboratorios privados con capacidad logística para realizar pruebas PCR e identificar a los pacientes con coronavirus, un tema que, por cierto, figuraba en el acuerdo firmado entre el equipo de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, conjuntamente con la OPS, al cual hacemos permanentemente referencia. Ya se van a cumplir 2 meses y nada de lo que se suscribió allí se ha cumplido. Lo cierto es que comenzó una nueva etapa de cuarentena radical, con el impacto económico que esto tiene para un país como Venezuela. Para hablar acerca de este tema nos acompaña Felipe Capocciolo, presidente de Consecomercio. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues la verdad, mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca del impacto que ha tenido la pandemia para el sector que usted representa y lo que puede ocurrir a partir de esta nueva etapa de cuarentena radical. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, está claro que nosotros estamos de cuarentena prácticamente desde el 13 de marzo. Han sido muy pocos los días en que en realidad ha habido una desescalada real en la cual hemos podido estar desplegando nuestras tareas productivas. El resultado al día de hoy es que, bueno, las proyecciones dan para final de año una caída de 30 puntos en el Producto Interno Bruto, y eso sencillamente para una economía que ya en los últimos años había perdido prácticamente el 75% de su tamaño, de su capacidad, es poco menos que catastrófico. Entonces, nosotros en este momento necesitamos resolver ya a un nivel no solamente de algunos sectores, a un nivel de país completamente, resolver definitivamente el dilema entre vida y medios de vida, porque las informaciones que nosotros hemos recibido en los últimos tiempos es que la situación de pandemia que estamos viviendo no va a resolverse fácilmente en las próximas semanas y tampoco en los próximos meses. Entonces, si eso es así y estamos frente a un escenario donde probablemente hacia final de año estemos en esta misma situación, inclusive hay gente que habla para el año que viene, nosotros tenemos que definitivamente hacernos a la idea de volver a producir, volver a trabajar, buscar continuidad operativa para los comercios, industrias y para la actividad agropecuaria en el marco de la situación que estamos viviendo. Tendremos que aprender a vivir con esto y la clave son las medidas de seguridad. Nosotros hemos señalado, hemos sido bastante claros en todos los foros y en todas las mesas donde hemos podido discutir y conversar que no hay relación entre un comercio, entre una empresa que trabaja de manera segura y el incremento de casos de COVID.
Una empresa que trabaja de manera segura difícilmente va a poder convertirse en un foco de casos de COVID. Entonces, guardar las 4 medidas transversales que hemos recomendado, como el control de aforo, el uso de implementos de seguridad, principalmente la mascarilla, la distancia entre personas y la limpieza de superficies, la limpieza de manos para usuarios y también para colaboradores, son medidas que van a mantener y van a permitir trabajar de manera segura. No solo eso, sino que es una de las prácticas que nos va a dejar COVID y va a elevar el nivel de calidad de servicio. Pero ha llegado el momento en que comencemos a discutir este tema, ha llegado el momento en que comencemos a evaluar la posibilidad de privilegiar la actividad económica, porque si esto se extiende en el tiempo, no hay manera de que un país como Venezuela, que ya venía con tantas dificultades, y entre el 80 y el 90% de la población tiene dificultades reales ya de subsistencia, no hay forma de que nosotros podamos trasladarnos a un escenario el año que viene sin poder trabajar, sin poder operar las empresas, que al final son las que garantizan los empleos. A propósito de la caída de la economía, la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas, acaba de publicar sus cálculos y proyecciones para el primer trimestre de este año y ya hablan de un descenso del 25% del Producto Interior Bruto. Incluso justo en momentos que estaba comenzando la pandemia de COVID-19, yo le pediría un comentario porque en la Cámara de Comercio de Maracaibo, por ejemplo, han dicho los empresarios que 35% al menos de las empresas no pueden pagar los salarios más de 30 días en las actuales circunstancias. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, ciertamente las mediciones que nosotros tenemos dan una proyección para final de año, como te comenté, cercana a una caída del 30% del Producto Interno Bruto, cuando a principio de año nosotros peleábamos con los economistas, discutíamos bastante porque ellos hablaban de una caída para final de este año proyectada que podía estar entre 5 y 10 puntos. Y bueno, lamentablemente ocurrió esta situación de pandemia, esta situación de COVID, y nos está afectando terriblemente. Bueno, cada vez que se decreta este tipo de cuarentena radical, que los comercios tienen que estar cerrados, que todas las fuerzas productivas, las fuentes de empleo tienen que estar cerradas, por supuesto esto nos pone en una situación tremendamente difícil. El decreto de emergencia fue el 13 de marzo y ya llevamos más de 100 días en esta situación de emergencia. Y por supuesto que las empresas en Venezuela son fiel reflejo de su población, de su perfil poblacional. Las empresas lamentablemente no tienen capacidad, no tienen estructura ni capacidad para soportar una situación de este tipo de discontinuidad, más allá de pocos días. Hasta la fecha se sabe que las empresas en Venezuela, en el mejor ánimo de salvar los empleos, que dicho sea de paso, los colaboradores son los que te pueden garantizar que al momento de volver al trabajo puedas hacerlo de manera eficiente y de manera más rápida. Entonces, pero pasado tanto tiempo, realmente garantizar los empleos es tremendamente difícil porque las empresas siguen teniendo los mismos costos, hay que pagar los servicios, tienen que pagar el alquiler, tienen que pagar toda la serie de costos y gastos que tiene una empresa. Y hasta la fecha de hoy en Venezuela se ha hecho un esfuerzo importantísimo. Nos hemos tomado muy en serio la solidaridad de estar allí de la mano con los colaboradores, de tratar de mantenerle el ingreso. Pero, insisto, si este es un escenario que ya se ve que se está extendiendo, que va para largo y que se está hablando no solamente de que pueda llegar a final de año, sino de que pueda ir más allá, creo está claro que todos los que nos escuchan deben saber, está claro que no hay empresa que va a poder resistir eso. Y ya antes de la pandemia el 30% de las empresas estaba amenazada solamente por las condiciones económicas que veníamos arrastrando. Es un país que ya estaba en su 7º año de recesión, más de 2 años de hiperinflación. Este año ya estaba proyectado también para hiperinflación y al parecer así va a terminar también. Entonces ya un 30% de las empresas estaba amenazado por esas razones. La pandemia no viene sino a empeorar y a desmejorar todas las proyecciones y todos los números. Entonces, en ese escenario, el principal interés, y se ha visto, porque si algo va a quedar claro en la historia, es que en este momento tan difícil, quien estuvo de mano de la gente fue la empresa privada, fueron los comercios, las industrias, la actividad agropecuaria,
Pero si este escenario se va a prolongar de esa manera, insisto, tenemos que plantearnos la posibilidad de volver a trabajar conviviendo con esta indeseable situación. Si no vamos a plantear eso sobre la mesa, no vamos a aceptar ese argumento, bueno, sí estamos arriesgándonos a que haya una mortalidad de empresas y con ello una mortalidad de puestos de trabajo. A propósito de la mortalidad de puestos de trabajo, 60% de las empresas de Maracaibo han tenido que reducir el personal por esta cuarentena. ¿Qué información manejan ustedes a nivel nacional en el sector que usted representa? Bueno, en este momento es importante tomar como muestra y ejemplo lo que está sucediendo en Maracaibo, porque es lo que pudiera estar sucediendo en el resto del país si esta situación se extiende de la manera en que se está manejando con el radicalizando los cierres de empresas, porque sencillamente no van a poder mantener la nómina, no van a poder seguir apoyando a los colaboradores en un escenario donde una empresa no está persiguiendo ingresos, en un escenario donde una empresa no está generando facturación, no está generando producción. Y eso al final nos va a afectar a todos, nos va a afectar a todo el país entero. Somos un país que está en este momento en pleno desarrollo de contrastar el país que tenemos y la situación que tenemos con el país que queremos tener y la situación que queremos tener. Entonces, es importante que nos movilicemos ya en vías de esa nación productiva, de ese país posible, ese país viable, y lo más pronto posible debe incluir que podamos volver al trabajo. Eso es fundamental. Entonces, lo que está pasando en Maracaibo es lo que le pudiera estar ocurriendo a todo el país si no ocurre un cambio en el manejo de la política de cierre radical de empresas, en el manejo de cómo nos estamos defendiendo de la pandemia. Lamentablemente la pandemia es algo que está ganando la batalla en este momento a nivel mundial, y hay muchos países, sobre todo los europeos, que se han dado cuenta que lamentablemente les toca convivir con este mal, y ya son países que han vuelto al trabajo. Ya muchos países están volviendo al trabajo exigiendo las medidas de bioseguridad. Yo creo que en Venezuela no debemos seguir posponiendo esa discusión. En Venezuela no podemos seguir posponiendo más esa realidad, y pasa porque aceptemos lo que está pasando. Pareciera que en este país se quisiera presentar unos números de pandemia muy bajitos para presentarlos como un triunfo a nivel internacional, pero realmente eso no va a ser ningún triunfo si por el otro lado entonces tenemos números desastrosos en cuanto a la mengua de la gente, en cuanto al hambre que está pasando la gente y la necesidad que está pasando la gente. Entonces tenemos que ya sentarnos, discutir esto de manera seria y abordar el tema y entender que si esto es algo estructural para lo cual no tenemos solución, no nos queda otra cosa que convivir con este mal y volver al trabajo y ganarle la batalla por otro lado, por el lado de la producción, el lado de la productividad, el lado del incremento de los empleos. Insisto, buscar ese país que queremos, donde todos los venezolanos tengan ahorros, donde las empresas tengan capacidad productiva para afrontar este tipo de situaciones que ya vimos que el destino nos los puede traer. No estábamos acostumbrados a esto, pero bueno, ya vimos que estas cosas son posibles, y en el marco de ese país posible y esa nación poderosa que todos tenemos que proyectar y para lo cual todos tenemos que aportar, tener un Estado que haga como otros países, que le dé ayuda a la gente para que se quede en casa para afrontar la pandemia, y le dé ayuda a las empresas también para que puedan sobrevivir, un cheque antiquiebra como lo han hecho otros países, para que puedan sobrevivir ante estos escenarios tan duro. Entonces yo tengo la firme convicción de que los venezolanos todos unidos vamos a lograr sobreponernos a esto, pero por supuesto hace falta el ambiente político, sobre todo los acuerdos políticos, para que podamos sobrellevar esto. Uno es el manejo de la cuarentena, y otro por supuesto los acuerdos políticos en pro de buscar financiamiento para estimular el consumo en Venezuela, de buscar ayuda humanitaria. Todo ese tipo de cosas y ese tipo de ayudas y ese tipo de inversiones pasan por normalizar, por suavizar la relación política, sobre todo entre gobierno y oposición, para salir a buscar esas ayudas como de una manera un poco más unitaria. Ahora, varias inquietudes, bueno, dos, específicamente a la luz de lo que comparte nuestro invitado. Saber si a estas alturas, ya luego de que terminó el primer semestre de este año, se tienen cifras o estadísticas sobre el número de empresas que lamentablemente no han podido continuar, han tenido que cerrar sus puertas en el sector comercio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
se acaba de aprobar un paquete millonario de la Unión Europea para justamente ayudar al sector privado, entre otras cosas. En Venezuela, ¿qué ha pasado con este tema? ¿Ha habido algún tipo de ayuda o no en lo absoluto? ¿Qué puede decirnos? No, fíjate, es importante entender que en Venezuela tenemos una situación bien distinta a la que manejan otros países. Entonces, al nosotros tener una situación tan particular, impone que seamos nosotros mismos los venezolanos quienes, con nuestro ingenio y nuestra inventiva y nuestras ganas de buscar un país mejor, nos pongamos en marcha para buscar la solución. Desde que comenzó esta situación, la metodología que se iba a utilizar para finalmente evaluar cuáles habían sido las empresas que no podían seguir era esperar eventualmente un momento en que se desescalara la cuarentena para hacer el conteo de caídos literalmente de esa manera. Pero lo cierto es que desde el 13 de marzo para acá son muy pocos los días que nosotros hemos podido decir que estamos volviendo al trabajo sin restricciones. Y luego la semana pasada, bueno, estamos en esa situación donde volvemos al trabajo 2 días y de repente eso se trunca por un incremento de casos de COVID que entiendo yo que se habían incubado en días anteriores. No podían haber ocurrido no se podían haber incubado en esos 2 días. Entonces, es parte de la discusión que nosotros tenemos que dar. Y luego, lamentablemente, a nivel económico, en Venezuela no estamos en la posición de que el ciudadano común reciba un cheque para la emergencia y que las empresas reciban un cheque antiquiebra, porque, bueno, no es un secreto que producto de las políticas públicas en materia económica que hemos sufrido, hemos experimentado en los últimos años, bueno, somos un país totalmente empobrecido, somos un país que pasó de ser la 4ª economía de Latinoamérica a ser prácticamente la última economía de Latinoamérica. Estamos hablando de un país hace 5 años tenía una economía de más de 300.000 millones de dólares y que este año puede ser que con mucho esfuerzo puede ser que lleguemos a 50.000 millones de dólares. Entonces, tenemos que ver la diferencia entre más de 300.000 y 50.000 y eso te da una idea de cuánto hemos caído y que aquí en este país, en este momento, en el formato de país que tenemos hoy, la población está empobrecida, las empresas están desprovistas y el Estado sencillamente no tiene ningún tipo de capacidad de incidir sobre la economía. Entonces, en el país que nosotros queremos tener y por el cual todos unidos, como un pueblo unido, tenemos que buscarlo y solamente lo vamos a lograr. El puente entre un formato de país y el otro se llama trabajo, se llama esfuerzo, se llama tesón, austeridad, muchísima austeridad, vamos a vivir a partir de este momento. Muchos sacrificios. Bueno, al pasar ese puente tendremos un país donde probablemente el 80-90% de los venezolanos tengan una cuenta bancaria, tengan ahorro, tengan una alacena lo suficientemente profunda en su casa como para afrontar situaciones de este tipo, tengan un trabajo estable, empresas que también tendrán capacidad para ayudar en el paro a sus trabajadores y un Estado que habrá podido acumular ahorros, potencia económica y entonces podrá ayudar de manera activa a la población y de manera activa a las empresas para que no se pierdan los puestos de trabajo. Al final, lo más importante en una economía precaria como la nuestra es tratar a toda costa de salvar hasta el último puesto de empleo, porque es lo que te permite avanzar. De cada puesto de empleo puedes estar salvando una familia, puedes estar salvando el destino de un niño que puede buscar la vía del estudio y el trabajo en el futuro y no irse por otros caminos. Entonces, tenemos que tomarnos muy en serio la visión de país, la visión de unidad y plantearnos objetivos que estén lo suficientemente elevados como para que quepamos todos en la consecución de ese objetivo. Objetivos lo suficientemente importantes, objetivos de nación que estén lo suficientemente elevados como para que no importe su filosofía, su credo, su religión o su orientación política para luchar por ese objetivo. Tienen que ser objetivos que vayan muchísimo más allá a buscar un país en el cual todos podamos prosperar y todos podamos vivir. En este momento estamos trabajando ya para las generaciones del futuro, para entregar un país mejor que el que tenemos. Entonces tenemos que tomarnos en serio la tarea, tenemos que buscar la trascendencia del país a través de los planes y proyectos de nación. Y en la nación estamos todos. Felipe Capozolo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, presidente de Consecomercio, ofreciendo detalles acerca del impacto económico que ha tenido la pandemia y concretamente la cuarentena en el sector que él representa. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de la pandemia de coronavirus en nuestro país y sobre todo de esta cuarentena radical. Ya escuchaban ustedes al presidente de Consecomercio hace algunos minutos. Los escenarios no son los mejores, tomando en consideración la crisis que arrastraba Venezuela. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Profesor, le pedí una primera valoración de su parte acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy y tomo como punto de partida las cifras que publicaba la semana pasada la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que hablan de una caída del Producto Interior Bruto de más de 25% en el primer trimestre de este año en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente es un resultado que es compatible con lo que otras partes del mundo, agravado con lo que sucede previamente en nuestro país, ¿no? La pena implica que muchas de las transacciones que habitualmente se hubieran hecho, a pesar de las grandes dificultades que hay en nuestro país, han sido interrumpidas, han sido postergadas, algunas han sido interrumpidas permanentemente, ¿no? Entonces, no es solamente la caída del producto vista como la imposibilidad de hacer algo que vamos a tener que dar para la semana próxima, sino que en esas cifras también hay actividades que posiblemente quedaron interrumpidas permanentemente. Lo que no significa que no puedan aparecer nuevas actividades posteriormente, ¿no? O sea, son estados muy difíciles de asimilar, pero que en circunstancias normales, incluso en otros países, cuando se habla de la nueva normalidad, que es un término que me parece muy desafortunado, ¿no? Implicarán la aparición de nuevas actividades que antes no existían, ¿no? O sea, la innovación es uno de las consecuencias de situaciones tremendas como la que estamos viviendo. Ahora, yo le pregunto, profesor, si a estas alturas es posible proyectar los escenarios de cara a los meses por venir, tomando como punto de referencia, insisto, los cálculos de la Asamblea Nacional digamos, fueron hechos incluso antes de la pandemia de coronavirus en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo pienso que en situaciones como esta, incluso tomando como referencia las cifras del ENCOVID que salieron, fueron publicadas hace unas pocas semanas, uno puede siempre temer que los resultados sigan empeorando, ¿no? O sea, sigan empeorando. En el caso de la ENCOVID ya la pobreza superaba el 90%, ¿no? El límite es 100%, ¿no? Situaciones como esa, pues,
yo prefiero pensar en qué hacer mientras uno observa que todo empeora. O sea, qué es lo que se puede pensar sobre el futuro a partir de una situación ya muy difícil en el presente, ¿no? Allí es donde la innovación juega un papel importantísimo, no solamente a nivel de las acciones del gobierno, que los gobiernos deberían pensar en cosas distintas, sino entender que la actividad de cada uno de nosotros implica pensar en cosas nuevas, o sea, en actividades distintas. Y allí es donde a mí me preocupa, por ejemplo, una de las cosas que más me preocupa es cómo la información se crea y se difunde. Y lo vemos en distintas partes del mundo. El hecho de que Trump haya comenzado a usar el tapabocas apenas ayer, cuando hay 4 meses de advertencia sobre esto, dice mucho sobre cómo la información se ha discutido y se ha transmitido en los Estados Unidos, uno de los países donde el conocimiento científico es justamente importante para muchos, pero hay otros que lo desprecian. En el caso de nuestro país, el hecho de que el presidente diga que quienes regresan a Venezuela son los culpables, de que los demás se enfermen, que los acuse de bioterroristas, que diga que esas personas son responsables de casi como que deben ser aisladas, deben ser encerradas, quién sabe en qué condiciones, donde puede haber un nuevo foco de contagio entre personas sanas y enfermas, sin que nosotros veamos que los hospitales reciben mayor atención, o sea, sin que en los hospitales haya médicos que estén mejor protegidos. Vemos que en el Zulia, pues lamentablemente la cantidad de médicos muertos aumenta. Es decir, allí es donde uno se pregunta, bueno, si vemos que estamos en una pandemia, si vemos que la gente se muere de esto, si vemos que las actividades económicas caen, más que preguntarnos cómo va a ser el mes que viene, hay que preguntarse qué se está haciendo ya. O sea, qué se está haciendo, qué se ha hecho antes. O sea, ¿por qué tardó tanto Trump en ponerse el tapabocas? O sea, ¿por qué si sabemos que en nuestro país los hospitales no tienen agua? Han pasado 4 meses y en este país no se ha dicho mucho sobre cómo prepararlos para recibir la crisis, ¿no? Mientras tanto, es muy difícil pensar en actividades económicas que no impliquen un riesgo de contagio. Sí, bueno, ha trascendido la información, la publicaba el Carabobeño, según la cual el régimen venezolano ha enviado 4 buques con combustible hacia Cuba solo este mes. Yo le pediría un comentario al respecto, tomando en consideración el impacto que ha tenido la escasez de gasolina para entender la paralización virtual de nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Bueno, esa es otra noticia de la que uno puede hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿De dónde salen esos viajes de gasolina a Cuba, si supuestamente la gasolina vino en barco también desde Irán, ¿no? O sea, porque no sabemos si han regresado nuevos buques. O sea, los primeros que vinieron fueron 5 de los que se hizo una publicidad mundial, y no que se hayan puesto en actividad las refinerías. O sea, los intentos de ponerla en actividad, algunos terminaron en nuevos accidentes. O sea, a veces pues la pregunta que viene es no solamente si de verdad han estado enviando gasolina a otra parte, sino si la han recibido, si la están produciendo. Porque una de las razones por las que algunos han dicho, yo quisiera que el gobierno dice, y la razón que da, y esto es como esta en países donde diga ha generado preguntarse, ¿verdaderamente siguen llevando gasolina para allá? ¿Y de dónde la están trayendo? ¿De dónde la están sacando? O sea, más allá de la filtración que estamos sufriendo, que todos hemos pasado tanto tiempo sin agua en nuestras casas, ¿de verdad hay algún tubo que esté saliendo el agua cuando el agua llega? O sea, y de verdad está llegando agua. O sea, hay montones de preguntas muy importantes que salen cuando las noticias parciales, cuando llegan solamente pedazos. Claro, en este caso, profesor, el Carabobeño, citando fuentes del sector petrolero, asegura que el domingo 19 de julio el buque Beauty One de bandera panameña habría cargado gasolina de la refinería El Palito en Carabobo para ser despachada a Cuba. La pregunta que yo le haría es si esto es así, ¿qué justificación existe para que puertas adentro a los venezolanos se le cobre ahora el combustible en dólares?
porque por lo caro que le ha salido al país, citando palabras del propio Nicolás Maduro. Le pedí un comentario a la luz, bueno, de lo que está ocurriendo con la economía. Hablo del paralelo, de la inflación. ¿Qué puede decirnos? Y bueno, el caso de venderle gasolina o regalarle gasolina a Cuba es un problema. Otro problema es que nosotros debemos hacer para tener gasolina y un régimen cambiario estable. Lamentablemente en nuestro país la revisión del precio de la gasolina tardó demasiado tiempo. Durante todo ese tiempo PDVSA empezó a recibir bolívares también emitidos por el Banco Central a cantidades muy aceleradas. No sabemos en qué usó PDVSA ese dinero. PDVSA hubiera vendido la gasolina en nuestro país en bolívares, no hubiera recibido posiblemente toda esa cantidad de bolívares del Banco Central y no hubiéramos tenido hiperinflación. No pudiera decir eso, pero igual tampoco sabemos en qué gastó esos bolívares. Hubiéramos tenido hiperinflación o no, PDVSA hubiera hecho un gasto del que no tenemos noticia. Y ese gasto, pues, genera otro tipo de dependencia. O sea, efectivamente, uno de nuestros problemas es el de las pensiones de las personas mayores. O sea, las personas mayores dependen de una pensión en muchos casos que no vale nada. O sea, la hiperinflación se las come. Entonces, todo está conectado de un modo complejo. La gasolina no debía regalarse en nuestro país y que el precio fuese en bolívares o en dólares no era tanto el punto. O sea, el punto clave si se cubrían los costos de producción de gasolina o los costos de importación de gasolina. Y si se hacía de modo que PDVSA, sin necesidad de financiar al gobierno nacional, podía mantener esa actividad de modo estable. Porque más allá de que nosotros la paguemos la gasolina en dólares, la pregunta es si nosotros ganamos lo suficiente para pagar gasolina. Allí es donde está el problema grave. Porque para nosotros ganar lo suficiente deberíamos producir algo que otro quiera comprar, incluso venderlo en dólares. Y no digo en nuestro país, sino venderlo en cualquier parte del mundo. Y en nuestro país nosotros poder comprar dólares. O sea, porque el régimen cambiario teníamos antes del año 2002 nos permitía hacer eso, ¿no? O sea, nosotros podíamos comprar dólares para viajar o comprar dólares para importar, porque había un régimen cambiario funcional. Pero en este caso, lamentablemente, no tenemos ni gasolina ni el régimen cambiario funcional y la gasolina la están regalando o la están vendiendo a Cuba. Entonces, estamos como en un mundo complicado a donde además ha llegado el coronavirus. Ahora, una pregunta, profesor, porque, y lo comentábamos con nuestro invitado anterior, países con situaciones complicadas han tomado medidas para mitigar el impacto de la pandemia. Y pienso en países incluso de África, no es el caso de Venezuela. Usted mencionaba la situación de jubilados y pensionados. El 23, este sector está convocando una protesta nacional e internacional para denunciar la violación de derechos humanos. El dólar, según el Banco Central, el dólar criminal está por encima de 120.000 bolívares. El paralelo está 20.000 bolívares por encima. La pensión ya, bueno, se ha diluido, prácticamente es $1 mensual. Yo le pedí un comentario al respecto porque, es decir, no se ha tomado ninguna medida para mitigar esta difícil situación para un sector vulnerable como el de los pensionados o cualquier otro en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Y eso es lo terrible de acusar a los venezolanos que regresan de ser bioterroristas, ¿no? O sea, porque como te comento, todo está conectado y si nosotros nos preguntamos de qué ha hablado Nicolás Maduro durante los últimos tiempos, ha hablado de eso. O sea, muchos de los venezolanos que se fueron o para vivir ellos en otro país o para ayudar a sus familias a vivir en este. O sea, para ganar algo allá y poder mandar de allá para acá. Y muchos de los que se fueron eran jóvenes y dejaron a sus viejos aquí. Y lo que muchos han mal llamado remesa, en realidad era parte del ingreso que esos venezolanos en el exterior dejaban de recibir y lo convertían a veces en bolívares, vendiendo esos dólares a alguien que tenía una cuenta en Venezuela para que sus viejos pudieran recibir comida. O sea, porque su seguridad social eran sus hijos en el exterior. Por supuesto no son todos los casos, pero hay casos que son así. Ahora, esas personas, muchos de ellos jóvenes,
sea, las cifras de la COVID decían que se había perdido el bono demográfico, porque la mayoría de los que se fueron jóvenes, y aquí se quedaron los viejos. Cuando los jóvenes empiezan a volver, algunos de ellos pueden venir enfermos y otros no, y el gobierno los acusa de ser los que esparcen la enfermedad en nuestro país, también hay que recordar que los que sufren de mayor riesgo, no los únicos que sufren, pero los que sufren de mayor riesgo en caso de contagiarse son los mayores. Entonces, que preguntarse qué está haciendo el gobierno, primero por las pensiones, para que las personas mayores puedan vivir aunque sus hijos puedan mandar dinero. Segundo, ¿qué ocurre si los hijos regresan y las personas mayores los reciben en sus casas, se enferman? ¿A qué hospital van a ir? O sea, ¿a qué atención médica van a recibir? Si ni siquiera tienen una pensión. Si en los hospitales no hay agua, si en los hospitales no hay o sea, anoche diciendo cuántos enfermos van, cuántos muertos van, y culpando regresan, que se fueron porque vivían en un país en crisis, de ser los responsables de lo que está ocurriendo, mientras aquí no se prepara nada. O sea, la noticia del poliedro es una cosa terrible. Es como decir, vamos a meter a los asintomáticos, tengan o no tengan, en un donde no se sabe cómo los van a atender, y muchas personas tendrán el miedo de declarar que tienen el temor de estar enfermos. O sea, eso termina generando nuevos focos de contagio anónimos y explosiones de casos confirmados cuando no hay capacidad de atención. Es decir, había que anticipar el desarrollo de la enfermedad. Por eso uno puede decir, bueno, ¿qué va a pasar con el PIB en un año? Es difícil ver de aquí para allá. La pregunta es, ¿qué va a pasar de aquí a mañana? Cuando una persona contagiada tenga miedo de decir que tiene síntomas, que sabe que no hay atención que garantice su cuidado durante el tiempo que esté enfermo. Pero es que además, profesor, es absolutamente inoperativo para las zonas más alejadas del área metropolitana de Caracas. Como Claro. decía ayer el doctor José Félix Oleta, que una persona que se enferma gravemente, por ejemplo, en Catia, ¿cómo hace para trasladarse al poliedro y de esa manera recibir atención? Yo le preguntaría, profesor, antes de hacer la pausa para publicidad, si a estas alturas, en las actuales circunstancias, es posible proyectar lo que va a ocurrir con nuestra economía a finales de 2020 en materia de crecimiento económico, o caída, mejor dicho, de tipo de cambio o incluso de inflación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, hay economistas que tienen más facilidad que yo para hacer términos de números, ¿no? Adrúbal Oliveros, por ejemplo, trabajan justamente recopilando mucha de esta información. Yo tengo dificultades porque el Banco Central es muy arbitrario también a la hora de publicar, ¿no? Las cifras, y para armar un buen modelo econométrico hay que tener la información completa. O sea, hay empresas como Ecoanalítica o la de Luis Vicente León que se dedican a recopilar información de fuentes oficiales o de distintas estimaciones para poder hacerlo. Y por otro lado, incluso teniendo la información, la arbitrariedad con la que se hacen los anuncios económicos en nuestro país genera problemas. En enero del año 2019 nosotros tuvimos el mayor de hiperinflación como notable, ¿no? O sea, nada más teníamos, por decirlo así, en cada mes la inflación Sí, profesor Ronald Balsa, me dicen que se escucha con mucha dificultad la comunicación. Le ruego permanezca, de ser posible, con nosotros. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para que termine la idea de ser posible. La crisis de los servicios básicos de nuestro país, bueno, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, no responde precisamente a la falta de dinero. Esta administración manejó más de $1 billón y cómo está reflejado en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. Lo que ocurre con la electricidad, el agua, el gas, y yo agrego siempre el servicio de telefonía básica, celular e internet, responde a la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más,
Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de la pandemia y específicamente de la cuarentena radical en nuestro país, tomando en cuenta las difíciles circunstancias que atraviesa Venezuela. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, a ver si tenemos suerte para que termine la idea. Nos decía, profesor, por lo que pude escuchar, que es difícil hacer cálculos tomando en cuenta el manejo de la información oficial que hacen instituciones como el Banco Central de Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sí, y la arbitrariedad de algunas medidas. Por ejemplo, te comentaba que en enero de 2019 tuvimos el mayor pico de hiperinflación en 200%, que era como se estaba midiendo, ¿no? Y ellos trataron como en enero de 2019 el Banco Central hizo una emisión monetaria mucho fuerte que los meses anteriores, pero al mes siguiente hizo impuso el encaje legal a los bancos. Entonces cambió el origen de la emisión monetaria, recortó de un modo brutal la actividad bancaria, que ya estaba bastante disminuida, y generó una mayor presión sobre el Producto Interno Bruto, porque muchos que pedían prestado bolívares para pagarle a los trabajadores ya no podían hacerlo, y no todos tenían dólares para vender, y no en todas partes había quien comprara los dólares. Entonces, la supuesta medida para corregir la hiperinflación lo que generaba era el mantenimiento de la presión monetaria del Banco Central, sin cambio, que reduce la actividad bancaria y empeorar las condiciones del Producto Interno Bruto antes de la pandemia. ¿Ves? Ponen que hay patrones regulares, y esos patrones terminan siendo interrumpidos por la arbitrariedad. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Hemos tenido lamentablemente hoy problemas con la comunicación, pero bueno, evidentemente lo tendremos seguramente en otra oportunidad. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Y uno de los sectores, bueno, prácticamente todo el país, pero uno de los sectores más afectados por esta crisis sin duda es el de los trabajadores del sector público. Nos acompaña Servando Carbone, coordinador nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, también coordinador nacional de Únete. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y al público, bueno, puede escuchar. Pues mucho interés de conocer cómo están haciendo los trabajadores públicos en las actuales circunstancias en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, mira, de forma repetida hemos venido indicando la situación paupérrima, condición extrema, delicada de todos los trabajadores del sector público, incluyendo nuestros jubilados, que al final se unen a la cadena de pensionados de la administración pública. Como lo ha reflejado muchas personas, atacan el informe de la doctora Bachelet, de su equipo técnico, al cual hemos venido suministrando la información prácticamente de forma semanal, evaluando que están complementadas, Alejandra, con esa cantidad de informes que acaban de entregar, por ejemplo, el de COVID, el de Provea, el de Fundaredes,
el de Observatorio Conflictivo Venezolano Conflictivo Social, el cual hablan y revelan como estudio técnico el nivel de pobreza de todos los trabajadores y el del trabajador del sector público, que si bien es cierto, siendo un patrono que es el régimen, el gobierno, nuestro patrono, las condiciones laborales no superan a que nuestro ingreso esté alrededor de $2 y $2.10 y es en efectivo, ¿no? Es en bolívares, no es ni siquiera en dólares, ¿no? Nuestro ingreso. Y además de eso, nuestro sistema de salud precario, las condiciones, no estamos trabajando, estamos en nuestra casa hace más de 125 días, pero veníamos, como yo lo venía denunciando, con un sistema de trabajo de 2 o 1 día a la semana, por el deterioro que ya de falta de desinversión que el propio régimen no le hacía a las propias instituciones del Estado. Si me permite, Servando Carbone, tenemos un sonido que ha publicado Provea a propósito de una protesta nacional e internacional para denunciar la violación de derechos humanos y exigir pensiones dignas en nuestro país. Vamos a escuchar a esta pensionada en qué términos se refiere a lo que les ha tocado vivir y yo le pediría un comentario. Soy Yolanda Salvador desde Valencia, España, y en relación a esta gran protesta internacional virtual que los pensionados y jubilados vamos a tener el próximo jueves, día 23, me estoy dirigiendo a ti que me escuchas, que eres periodista, que tienes la fuerza de un espacio radial o de algún medio de comunicación, que eres una persona mediática, que eres actor, que eres actriz, que eres cantante, médico y conoces nuestra situación, que eres abogado, arquitecto, ingeniero, que estás en una ONG de derechos humanos o de cualquier tipo de actividad social, que eres político, que eres dirigente de un partido, que eres familiar, esposo, hijo, nieto, hermano, viudo de uno de estos ancianos, pensionados y jubilados de Venezuela. Únete a esta campaña. Te pedimos, por favor, que nos des voz, imagen a esta gran protesta que vamos a tener el 23 de julio, que grabes un video corto y nos ayudes. Somos un grupo de absoluta vulnerabilidad y en extrema exclusión social sin precedentes. Dentro de Venezuela no se puede vivir con pensiones de $2 al mes. Y fuera de Venezuela, los pensionados y jubilados llevamos 4 años y 7 meses en que el Estado venezolano nos negó cobrar nuestras pensiones. Hay violación de derechos humanos. Y esto que te pedí. Las declaraciones de la señora Salvador. Yo le pedí un comentario a nuestro invitado porque incluso se quedó corta la señora Salvador. Ahora mismo estamos hablando de menos de $2, $1 y un poquito más de pensión en nuestro país. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, mira, el presidente de la Federación de Jubilados, Emilio Lozada, con los jubilados de nuestro país han estado en la calle haciendo denuncias. Nosotros acompañamos esa denuncia porque el movimiento sindical serio ha denunciado que este es un régimen asesino, este es un régimen criminal. No es posible, cuando tenemos la oportunidad de salir de forma eventual a adquirir alimentos, vemos a la cantidad de compañeros de adultos mayores haciendo colas en los bancos para tratar de retirar el sencillo, porque muchos de ellos ni siquiera tienen una tarjeta de débito, ¿no? Lo decía recientemente el compañero Emilio Lozada. Este es un régimen que no tiene ni siquiera el sistema de asistencia. Y en este mismo momento que vimos la tragedia del virus chino, la política del régimen no ha sido ni siquiera una extensión al sector de jubilados y pensionados, no solamente para el tema de la pensión, que no alcanza absolutamente para nada, sino para su calidad de vida. Este es un régimen, son más de 5 millones de jubilados que hay y de pensionados, y el régimen no aporta absolutamente, no le da ninguna prioridad. Es correcto, yo siempre he denunciado que esto es un régimen criminal, un régimen que no necesita a los adultos mayores, necesita es que los adultos mayores desaparezcan, porque no hay otra, y eso lo hemos dejado claro, repito, ante los entes internacionales. Pero es que además de esto,
unido y enlazándome con el tema de la protesta, quería decirle a ti y a todos nuestros escuchas cosas que son reales y son palpables, pues, y que hacen que este régimen todos los días tenga una posición de desesperación y no se aboque al tema, ni se va a abocar al tema de ayuda social, ni a solventar nuestros problemas. Mira, en el último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el día de ayer, muestra solamente 4 números, te voy a decir. En el 2017, se realizaron 4.930 protestas, ¿no? En el 18, 5.315. El 19 fue un año muy complejo, como sabemos, fueron 10.477. Y ahorita en el 2020, con todo este confinamiento de mentira, de cortina, que hace el Ejecutivo usando el virus chino, que en verdad está en la calle, pero lo utiliza con fines políticos, nosotros tenemos 4.414 protestas, pues, que se sumarán a la que convoca el movimiento de jubilados, de pensionados internacional y nacional. O sea, aquí estamos, a pesar de esta situación, continuamos bajo la protesta de cualquier modo, bien sea ahora digital, por teléfono. Las comunicaciones se han vuelto un desastre. En este momento hay parte de la celda, Alejandra, en Caracas y en mucha parte del país, del sistema telefónico celular, caídas, el teléfono, o sea, estamos en verdad en una situación compleja donde el régimen trata de avanzar por encima de cualquier posición social, de justicia, de salud. El tema de atacar esta situación del COVID, esta situación de la estabilidad en el trabajo, inclusive recientemente en conferencias con la OIT de la región de las Américas, ni siquiera, y en otras conferencias como por ejemplo la del BID, que uno puede accesar para el tema del trabajo, ni siquiera Venezuela sale en las listas o es mencionada por falta de información. Es realmente una tragedia continua que se está profundizando con esta desgracia del virus chino. Servando Carbone, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador nacional de UNET, coordinador nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.